caso tenemos hoy un invitado que tiene muchísimo que ver, muchísimo, y ustedes mismos lo aceptarán apenas le diga de quién se trata, o lo adivinarán, con la recuperación de eso tan importante que es para un pueblo como es la historia, en este caso con la historia de Vélez Málaga. Desde que en el año 1969 publicara junto a Francisco del Pino aquel libro de los monumentos de Vélez Málaga, y luego más adelante, ya unos cuantos años más adelante, 100 beleños notables, y luego toda una seguidilla de libros que han llegado hasta los últimos, de los cuales vamos a hablar con él. Me imagino que no hace falta que les presente al invitado de hoy, que es Francisco Montoro. Paco, bienvenido al Ojo de la Cultura, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bien llegado. Bueno, decíamos que aquel libro de los monumentos de Vélez Málaga, de alguna manera, si quitamos los antecedentes clásicos, digamos, de los libros clásicos o de Agustín Moreno, en fin, se puede decir que recién en ese momento comenzó de alguna forma a moverse la recuperación de la investigación sobre la historia local, ¿no? Sí, la verdad es que en el siglo XX, en Vélez Málaga, sobre historia local hubo un par de publicaciones. Una de José Fernández Ramos, en el año 60, sobre el Cerro de los Remedios, y luego, unos años después, en el 67, creo, una historia de Vélez Málaga, de Arturo Astillero, y no había habido más. La verdad es que no eran buenos tiempos para la lírica. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que cuando en el 69 Francisco del Pino y yo publicamos aquel libro, Monumento de Vélez Málaga, sirvió un poco de revulsivo y en cuestión de una década pues se multiplicaron ya las publicaciones y se animó mucho. Es verdad que a la larga resulta inevitable hacer una referencia a aquel libro de Monumento de Vélez Málaga porque fue un símbolo, punto de partida. Un punto de partida. Luego, como tú dices, empezó a aparecer una cantidad ya, sobre todo de generaciones más nuevas. Sí, pero no solamente nuestra, sino ya de otros autores. Claro, por eso digo, ¿no? Eso es. Se empezó a tomar un poco más, y no solo en Vélez Málaga, porque yo creo que esto lo podemos trasladar por lo menos al resto de la comarca de la Exarquía, aunque tardíamente, como suele ocurrir con estas cosas, pero a partir de allí también se puede decir que, hoy se puede decir prácticamente que cada pueblo de la comarca tiene su propio libro de investigación histórica, algunos buenos, otros, bueno, dejan que desear. Afortunadamente, porque además John Eliot decía que era imposible construir la historia general si no hubiese buena colección de historias particulares. Construir la historia realmente es un proceso complicado documentalmente, pero para eso es necesario que haya unos buenos trabajos en las bases. O sea, las pequeñas historias locales permitirán trabajos comarcales y así iremos creciendo. Yo creo que la historia local tiene un gran valor. Mucho de esa historia, sobre todo en las primeras etapas de tu trabajo en particular, pero no solo el tuyo, sino de muchos otros que han dedicado esfuerzo a investigar la historia, antes de aparecer o de convertirse en libros, han sido objeto muchas veces de participar en las distintas publicaciones, en revistas, en periódicos que han ido saliendo en Vélez Málaga, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, tus historias en el desaparecido Informaciones de la Exarquía, también, porque no podía decir que no, en la prensa de la Exarquía. Claro. Sí, bueno, es que la publicación es el final de todo un proceso de elaboración, de estudio, de búsqueda, pero cuando llegas al final del proceso te encuentras que los cauces de publicación no son fáciles. O sea, publicar es bastante complicado. Y bueno, existen revistas a nivel provincial muy interesantes. Jávega, yo me acuerdo cuando se inauguró Jávega, cuando empezó Jávega a funcionar a finales de los años 60, comienzos de los 70, por aquel entonces yo trabajaba en lo que hoy es Unicaja, la Caja de Ahorros Provincial de Málaga. Entonces estaba yo estudiando historia y la verdad es que a mí me interesó mucho y yo decía, esta revista con estas características puede ser un servicio magnífico de la Diputación a la historia de la provincia de Málaga.
La verdad es que decir eso entonces no tenía mucho interés. Si lo vemos hoy, la perspectiva es que hoy Javega es el buque insignia de la cultura en Málaga. Estamos alrededor del centenar de números y Javega es ejemplo para toda Andalucía de lo que es una revista de cultura. Y entonces es verdad que aquello fue muy interesante. Después han aparecido otras publicaciones en Málaga, como una revista como Isla de Arriarán, que también ha sido un buen campo de publicación para los investigadores malagueños, pero no es fácil, ¿eh? Y no digamos los libros. Los libros, yo ahora que estoy muy metido en el tema de la colección Libros de la Axarquía, la verdad es que hay un tono agridulce. Lo agrio, primero, lo difícil que es tirar hacia adelante, menos mal que poco a poco hay distintas empresas, hay distintas entidades que son sensibles con la cultura y apoyan estas publicaciones. No es fácil, pero lo van haciendo. Y, hombre, y la parte más alegre es que, bueno, podemos tener un cierto orgullo en la Axarquía, es que si miramos, creo que es difícil encontrar comarcas en Andalucía que tengan una producción de libros como los libros de la Axarquía. Es verdad que hemos creado un cauce para poder dar a conocer nuestra tierra, el pasado, sus características, porque además es algo absolutamente inevitable. La única manera de querer a una tierra, de cuidarla, de protegerla, de defenderla, es que se conozca. Hay que empezar por conocer algo para que podamos quererlo, y podamos respetarlo y podamos defenderlo. Entonces, es verdad que la colección de libros de la Axarquía, afortunadamente, tiene esa parte muy interesante. Yo, es verdad que le he dedicado un tiempo muy especial desde que me jubilé en el instituto como profesor y me siento, tengo un cierto orgullo de poder estar llevando a cabo esta colección. Vamos a hablar detenidamente de la colección, Bien. Incluso a mostrar algunos ejemplares que has traído para que la gente que no lo conozca, que no la conozca, pueda ver las características de esa colección. Pero claro, esa es la última etapa en este camino. Sí. Yo te quería preguntar, en tu experiencia, bueno, tú has, después de estudiar, te has dedicado a la docencia y has estado siempre en Vélez Málaga. Sí. Y te quería preguntar desde ese lugar dos cosas. Cuando comienza esta recuperación, este interés que empieza a afianzarse por las historias locales, por las historias propias, ¿tú crees que eso tiene que ver también con una transformación global en la cultura de un pueblo capital de comarca como es el caso de Vélez Málaga? Es decir, alguien decía el otro día en una de estas conversaciones que Vélez Málaga vivió como sin ningún tipo de cultura hasta la década de los 40 y ahí empezó una transformación que nos lleva hasta la cultura de Vélez Málaga actual. En ese proceso, tú podrías decir, bueno, como hay un interés especial por identificarse, también tiene que ver con la idea de comarcalización, ¿no? La Axarquía también es una cosa relativamente nueva. Bueno, hay muchas variables en el tema. Fundamentalmente, el problema es que el tiempo de posguerra es un mal tiempo. O sea, la posguerra, no solamente en nuestra comarca, sino prácticamente en todo el país, es tiempo de necesidades prioritarias y entonces la cultura queda un poco relegada a un segundo plano. En la comarca, nosotros es verdad que yo creo que hay un símbolo, hay un elemento que no se ha valorado suficientemente, creo, y es la puesta en funcionamiento del Instituto Reyes Católicos en Vélez Málaga. La puesta en marcha del Instituto Reyes Católicos supone un despertar de la juventud. Y cuando digo a la juventud no me refiero a la veleña, sino a la comarcal, porque al instituto que hoy se llama Reyes Católicos, que entonces era el Instituto de Enseñanza Media de Vélez, vienen alumnos de distintos puntos de la comarca. Prácticamente casi la inmensa mayoría de universitarios de la comarca en la actualidad fueron
alumnos del Reyes Católicos. O sea, esto de que exista hoy esta proliferación de institutos de enseñanza media en Torroj, en Nerja, en Periana, esto era impensable, en Rincón de la Victoria, esto era impensable. O sea, la llegada, de hecho, no solamente los alumnos de Vélez, sino cualquier alumno de la comarca, para poder estudiar bachillerato, estábamos en las academias privadas, como podíamos, íbamos a examinarnos o a Antequera o a Málaga. Es decir, esto era algo... Bueno, pues la llegada del Instituto de Enseñanza Media a Vélez supuso un despertar muy interesante en el mundo cultural. Y ya digo que no solamente para Vélez. Es verdad que Vélez, de algún modo, inevitablemente, como cabecera de la comarca, sirve un poco de ejemplo y va abriendo camino, pero la relación de los muchachos que pasan de la enseñanza media a la universitaria es muy fácil, en el sentido de que han sido amigos y compañeros en el Instituto Reyes Católicos, y entonces, por decir, Salvador Pérez Bueno y Joaquín Lobato se conocen en el Instituto Reyes Católicos, por decir algo, y Santiago Fernández Aragüés y Paco Montoro, y en fin, que el instituto fue un caldo de cultivo importante para cambiar y un punto de salida. A partir de ahí, es verdad, los tiempos fueron mejorando en todos los sentidos, y en la década de los 70, unos años antes de la democracia, es verdad que ya hay un bullir importante con movimientos, con un cierto traspaso de los viejos rockeros a la gente joven que íbamos llegando. Yo me acuerdo perfectamente, para mí, gratitud inmensa e inolvidable para don Jesús Flores, para don Luis Telle, para Martín Galán, aunque Martín Galán llega a Vélez después, pero bueno, a Miguel Vergillos, Antonio Segovia Lobillo, el grupillo de personas que de algún modo fueron manteniendo, encendiendo la cultura, la poesía, la literatura, la historia local, y luego ya pues llegamos un poco la generación siguiente, que nos unimos a ellos, hicimos el relevo con una parte como en las carreras de relevo, hasta que ya nos tocó un poco por madurez tomar el protagonismo. También es verdad que cuando llegamos a este campo, por citar nombres, Joaquín Lobato, Antonio Serralvo, Paco Montoro, cuando llegamos no solamente ya como enlace de la generación anterior, sino eran gente ya que habían pasado por la universidad, que estaban mucho más cercanos a lo que era el mundo cultural, sin afán de ningún tipo de ojalá se entienda con la humildad necesaria para justificarlo, pero yo mismo que he hecho antes una alabanza a los cronistas locales, a los estudios locales, de historia local, sí es verdad que es que llegamos a una generación en la que ya los que nos dedicamos a la historia local somos ya de algún modo profesionales de la historia. Francisco del Pino es profesor de historia, yo soy profesor de historia, es decir, empezamos ya a llegar a verlo fundiendo el trabajo que se hace desde la ilusión y desde el esfuerzo, un trabajo yo creo que bastante más válido que el nuestro, desde la máxima ilusión al que llegamos a hacer nosotros ya con otras herramientas profesionales. Y bueno, pues la verdad es que hemos aterrizado en una década, la década de los 70 es un momento en el que se efervece y bueno, nos metemos en el siglo XXI ya con un cierto fragor. Hasta el 2005, por ejemplo, no existe la colección de libros de la Sarquía. El primero fue en el 2006. O sea que... No obstante, Paco, un tema
que era la segunda pregunta que yo quería hacer y viene muy bien enganchada con lo que tú decías acerca de esa transformación que se da entre un periodo donde la recuperación de la historia es parte de eso, de los cronistas los oficiales de la villa, lo típico y clásico, a una generación que ya tiene un estudio profesional dentro de la... pero el hecho, por eso remarcaba el hecho de que tú hayas terminado tu carrera, hayas venido a ejercer la docencia y hayas sido el típico hombre de Vélez, ¿no? ¿No te da la sensación, o no lo sientes de esa manera, que hay como a esa gente que se ha mantenido en ese nivel, todavía se la sigue confundiendo un poco con esas maneras antiguas de hacer la historia local y el que la historia profesional, digamos, está un poco como encastillada en lo que son las cátedras universitarias? Bueno, de todo hay siempre, y ni son muy buenos los profesionales universitarios, ni son muy malos los no universitarios. Me explico. Existen personas extraordinarias que se han dedicado a esto. Yo he tenido la suerte de encontrar hace unos meses, una historia local que se perdió en 1950, a mediados del siglo, una historia local de Vélez Málaga, hecha por alguien que no era un profesional de la historia, pero que era un hombre muy culto. Era el médico don Luis Telles, que estaba muy interesado en la historia local y, bueno, este hombre escribe un libro de historia sobre Vélez Málaga, lo envía a la Diputación, que le prometen que van a publicarse, el libro no se publica, se pierde, él envía el original y la copia, y yo recuerdo en los años 80, cuando yo hablo con él, ya habían pasado 30 años de aquello, y él me decía, es que no tengo ni copias. Claro, entonces no existían los ordenadores, él escribía a mano, un funcionario municipal, Enrique Caralampio, se la pasó a máquina con papel calco para hacer una segunda copia, para enviarla, envió el original y la copia, es decir, y se extravió, y es verdad que ahora se va a publicar, yo estoy empeñadísimo en que se publique y creo que es una buena muestra de lo que estamos hablando. Existían personas interesadas por el tema, personas cultas, pero no eran profesionales de la historia, en el sentido de que el modo de plantear o justificar, anotar, no estaba siguiendo unos cánones más, pero en cualquier caso tan válida o más válida que cualquier otra de las que podamos hacer hoy si hubiéramos tenido los medios escasos que existían entonces. O sea que... Queríamos hablar, aunque sea brevemente, de la colección, porque realmente es todo un acontecimiento el hecho de que exista una colección en los últimos 5 o 6 años, se ha desarrollado, ya no sé cuántos títulos llevan, algunos libros de tu autoría, pero también de muchos otros autores. Esta colección, los libros de la exarquía, me gustaría que, aunque sea brevemente, porque yo quiero entrar en otro tema que no quiero que se nos vaya el tiempo, que expliques la motivación y las características de esa colección. Sí, bueno, en cualquier caso, se trata de intentar publicar los estudios previos que haya o que se estén haciendo sobre la comarca de la Axarquía. Es verdad que en ellos hay una serie de trabajos míos que yo tenía hecho y que de alguna manera la colección parte de la necesidad de que se publiquen, pero yo quiero dejar de alguna manera claro que no es una colección para publicar mis libros. De hecho, el primer número fue la historia de don Agustín Moreno, que es una historia del siglo XIX, una historia que cualquier investigador malagueño ha buscado alguna vez o ha consultado alguna vez. La historia de Vélez Málaga, don Agustín Moreno, es un libro de historia local de gran valor, pero que no existían ejemplares, había como mucho media docena de ejemplares en toda la provincia. Entonces, el hacer una edición siglo y medio después, pues ese fue el número 1, y ya fue muy interesante. El número 2 ya fue un libro mío, fue La pequeña historia de Vélez Málaga, es un libro que ha sido muy popular, y así podríamos ir siguiendo.
contándote. Pero vamos, que en definitiva la fórmula que se ha seguido es que hay un libro dedicado a Vélez Málaga. Vélez Málaga es bastante más del 50% del conjunto de la comarca, y otro de la comarca, más abierto. Y uno mío, por explicarlo, de mis investigaciones, y otro de otros autores. De hecho, existen libros como el de José Manuel Salcedo, sobre la historia del Hospital Comarcal, o el libro de Caminos de la Axarquía, del autor José Luis Nava, que además es un periodista muy prestigioso, que es natural de la comarca de Periana, que, como muchos televidentes saben, pues, fue director de informativo en Televisión Española, director de Radio Nacional de España en Málaga durante muchos años, y, en fin, una persona que escribe maravillosamente. En fin, que han ido participando distintos autores, y hay libros como dedicados a Vélez Málaga, como La batalla naval de Vélez Málaga, y libros, aunque tiene una trascendencia muy por encima de Vélez Málaga. La batalla naval es la batalla más importante de la Guerra de Sucesión Española, o sea que es un acontecimiento a nivel nacional, y libros más comarcalistas, o con un sentido más comarcalista, como Terremotos en la Axarquía o Los bandoleros de la Axarquía. Es decir, que realmente estamos intentando de algún modo con la colección que se toquen distintos. Me quiero detener en un libro de esa colección, aunque ya se nos termina el tiempo. Tenemos 5 minutos, pero me gustaría que utilices esos 5 minutos para explicar un libro que realmente ha causado y seguirá causando evidente polémica: La batalla de Vélez Málaga, que no es otra que la tan famosa batalla de Málaga, sí, de la Guerra de Sucesión. ¿Por qué la batalla de Vélez Málaga? Entiendo que esto, hace mucho tiempo, antes incluso de que fuera editado el libro, hecho en colaboración con Antonio Ranea, con Miguel Ranea, que ya esto era una gran polémica que sí, trasciende el nivel local. Yo, un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, en 1984 yo publiqué un libro cuya portada hizo nuestro desaparecido y querido amigo Joaquín Lobato, un libro que se llamaba Torre del Mar, primera aproximación a su historia. Yo en ese libro, en el año 84, dedicaba un capítulo que se llamaba La batalla naval de Vélez Málaga. Yo me acuerdo la polémica que se levantó un poco entonces con el libro. Algunos autores malagueños hasta se enfadaron y decían, bueno, esto es un poco un intento de apropiarse de la batalla naval de Málaga, hombre, la batalla más importante de la Guerra de Sucesión Española. Incluso alguno, pues en un tono un poquillo, decía, es que es una batalla tan importante, que todo el mundo quiere patrimonializarla. O sea, hay un señor en Vélez Málaga, Francisco Montoro, que se ha atrevido a llamarla en un libro Batalla Naval de Vélez Málaga. A mí aquello me picó mucho la pequeña moral, es verdad, porque yo partía de ciertos documentos y ciertos datos. Eso me ha hecho que, bueno, durante 25 años yo he estado trabajando sobre esta batalla. Este libro de la batalla naval de Vélez Málaga creo que no da argumentos convincentes. Me va a perdonar, pero creo que da argumentos tumbantes. Es decir, aquí hay testimonios de los responsables de cada una de las escuadras de ambos bandos que participan en la batalla, contando cómo fue, lo que hicieron y dónde se desarrolló la batalla. Aquí hay periódicos de la época, concretamente hay uno de septiembre de 1704, la batalla fue el 24 de agosto de 1704, hacía apenas un mes, en el que se publican en el Mercurio inglés los informes de media Europa, el informe de la escuadra holandesa, el informe de la escuadra francesa, el informe de la escuadra inglesa.
es decir, lo que acababa de ocurrir. Es verdad que cada uno defendía que ellos habían sido los ganadores, que la victoria, hubo una guerra política de datos, en el sentido de que bueno, ellos habían obtenido la victoria, pero nadie dudaba de dónde se había producido la batalla. En general, en todos los bandos se afirma que la batalla se produce a la vista de Vélez Málaga. Es decir, esto es un dato. Las medallas conmemorativas, yo en el libro incluimos varias medallas conmemorativas que se producen en las que se establece claramente Vélez Málaga, incluso algunas en las que pone Victoria de Vélez Málaga. Es decir, esto es, en su momento esto era incuestionable. Los documentos, cuando Comunay publica un libro, que por cierto, porque además es una auténtica novedad, este libro acaba de ser reeditado por una empresa de Estados Unidos, un libro que se llama, es en francés, dice, se llama El Conde de Tolosa y la batalla de Vélez Málaga, documentos inéditos. Es decir, recoge la documentación, las cartas del Conde de Tolosa con el rey de Francia, con el rey Sol, en fin, unos documentos que hasta ahora eran muy poco conocidos. El libro estaba publicado, pero fue una edición de 50 ejemplares numerados. 50 ejemplares, estos se perdieron, desaparecieron. Yo tuve la suerte de encontrar uno en un anticuario y los documentos están incuestionados. Los documentos son cartas originales citando dónde están, cómo están. Y ya digo que afortunadamente ahora mismo acaba de producirse una edición de ese libro, que eran 50 ejemplares numerados, y ahora, hace un mes, se ha producido en Estados Unidos porque han encontrado un ejemplar en la Universidad de California. Y entonces ha decidido una editorial reproducirlo. Quiere decir que los datos, a medida que van avanzando, floreciendo, apareciendo, resultan incuestionables. Es decir, hoy podemos afirmar con toda seguridad que lo de Batalla Naval de Vélez Málaga es porque es el nombre que se le dio en su momento, el que tuvo y el que los documentos demuestran. Y eso no está en contra de nadie, eso está a favor de la verdad de esa batalla, que por cierto, normalmente se nombraban por la ciudad más importante cercana. Málaga era la ciudad más importante, que se le llamara que en Holanda se le llamara la batalla de Málaga, era razonable, porque Málaga era una ciudad mucho más importante. Incluso algún dato que yo apunto en el libro, en las conclusiones, una de las razones de la confusión que creo que vale la pena tener en cuenta, y es que yo tengo grabados de Vélez Málaga fabricados en Holanda, hechos en Holanda, de Pierre Bandera, de 6 años antes de la batalla, 1796 o 97, 1696, 97, y le llama a Vélez Málaga le llama la vieja Málaga. Quiere decir que puede que incluso de ahí parta la confusión. En la vieja Málaga se ha producido la batalla, pero en fin, polémicas aparte, lo que sí es verdad es que hoy, gracias a esta colección de libros de la Sarguea, tenemos una información mucho más seria, contrastada, abundante, sobre una batalla que sin duda es la más importante batalla naval que se produce en la historia de la provincia de Málaga en todos los tiempos, y la más importante de la Guerra de Sucesión Española. Pues un libro que evidentemente merece incluso un espacio más detallado para hablar sobre él, porque bueno, nos ha quedado este pequeño resumen muy sobre el final del programa, pero vamos a tener otra oportunidad de hablar exclusivamente sobre la batalla de Vélez Málaga, porque la verdad que es una polémica que está servida y que es muy interesante. Francisco Montoro, gracias por haber estado en el Ojo de la Cultura, y volveremos a vernos aquí en este plató. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, ya saben, la semana próxima, dentro de exactamente una semana, aquí estamos de nuevo, en el Ojo de la Cultura.